El tema de la independencia es muy interesante que siempre lo veamos de esta manera. Hablamos de nuestra independencia como ser humanos, la independencia de realizar tus sueños, de realizar tus propósitos, las empresas que quieres realizar, entender que la independencia es una gran responsabilidad que costó sangre, sudor y lágrimas de otro y que tenemos que preservarlas. A veces veo algunas discusiones en las redes sociales que hay gente que dice cosas muy a la ligera. No, hay que hacer mejor tal sistema político, mejor este otro sistema político. Siempre invito a la gente, reflexionen en calma y tranquilo, porque las instituciones democráticas que tenemos con todos sus errores, pro y contra, son mejores que no tener nada. Así que contribuyamos todos a mejorar esta sociedad que tenemos y que hemos heredado, que ha costado tanto. Lo otro que me decías era, sí, mira, que piensen en su independencia moral, independencia económica, independencia espiritual, independencia ciudadana. Independencia ciudadana y cómo ustedes contribuyen a que cada vez seamos más independientes. No cuidamos el medio ambiente, alguien nos impone unas reglas duras, pues tenemos que cuidarlo. No cumplimos con las reglas de tránsito, nos imponen unas reglas, entonces sentimos que nos asfixian y coartan nuestra libertad, pero tenemos que entender que vivir en libertad es respetar también el derecho de todos y los deberes, cumplir con tus deberes y ejercer tus derechos, es vivir en plena libertad.